Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este CardioTV que hacemos con la colaboración de Novartis, en el que vamos a abordar uno de los aspectos más interesantes de la insuficiencia cardíaca, que es el remodelado. El remodelado cardíaco está mediado por múltiples factores, entre ellos el tratamiento farmacológico. En los últimos años hemos estado muy ensimismados en el remodelado que se produce por la resincronización cardíaca, pero hemos perdido de vista que los fármacos ejercen un importante efecto en el remodelado cardíaco. Asimismo, en estos últimos años han salido varios fármacos, entre ellos sacubitril/valsartán y por último, últimamente los ISGLT2, que han demostrado un beneficio espectacular en cuanto a los eventos clínicos, pero que quizás faltaban en esta explicación un correlato fisiopatológico o un argumento sólido para ello. Quizás con sacubitril/valsartán teníamos ciertas hipótesis más certeras al respecto, pero en los últimos días, en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología, se ha presentado un estudio, el PROOF-HF, que nos va a justificar con más poder, con más fuerza, este correlato fisiopatológico entre el remodelado y los eventos cardiovasculares. Bien es sabido que el remodelado es fundamental. Cuanto menor es la fracción de eyección, peor es el pronóstico del paciente. Cuanto más grande es el corazón, peor es el pronóstico del paciente. En esto influye pues la fibrosis, que es un aspecto fundamental en la generación de arritmias y en el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Hay diferentes biomarcadores que se asocian a un mayor o un menor remodelado. Entre ellos están los péptidos natriuréticos, de los cuales hablaremos extensamente porque es uno de los objetivos del estudio PROOF y su correlación con la ecocardiografía. También hemos visto que los pacientes que tienen peor fracción de eyección de base tienen una mejor respuesta en cuanto al remodelado. También sabemos que otro biomarcador importante es la resonancia magnética. Hablaba antes de la fibrosis, pues los pacientes que tienen realce tardío tienen peor tendencia a remodelar que aquellos que carecen de realce tardío en la resonancia. Y otros parámetros clínicos como el sexo, curiosamente las mujeres remodelan más que los hombres, aquellos que tienen una presión arterial sistólica basal más alta, los que alcanzan unas dosis mayores de tratamiento farmacológico, y también influye la causa, ¿no? Los pacientes de origen no isquémico tienen mayor tendencia a tener un remodelado positivo. Y por supuesto, y no lo olvidemos, lo hablaremos mucho de eso, el tiempo. Los pacientes que tienen menor tiempo de evolución de la insuficiencia cardíaca tienen más probabilidades de remodelar que aquellos que llevan más tiempo de evolución. Tenemos datos del estudio GUIDED que los pacientes que presentan mayor remodelado son aquellos que tienen mayor reducción de los péptidos natriuréticos. Sin embargo, en este estudio, la terapia guiada por péptidos natriuréticos no salió significativa. Sabemos que los péptidos, además en este estudio vimos que los péptidos natriuréticos son un marcador de remodelado independientemente del paciente que remodela positiva o negativamente. Eso también es importante porque nos va a servir para el seguimiento del paciente. De hecho, los pacientes que más bajan los péptidos natriuréticos, aquellos que bajan por debajo de 1000 picogramos mililitro el DNBT/BNP, tienen un pronóstico mejor que aquellos que no descienden a estos niveles, e incluso el remodelado también es más favorable. Y también en este estudio vimos que los pacientes que llevan un tiempo de evolución menor de 12 meses de su insuficiencia cardíaca experimentan un remodelado más rápido y también duradero en comparación con aquellos pacientes que llevan algo más de tiempo. Pero para hablarnos más sobre el pronóstico y los resultados del PROOF-HF, tenemos aquí a Alfonso, que nos va a explicar más datos al respecto. Muy bien. Para darnos cuenta un poco de la implicación pronóstica que tiene el remodelado ventricular en nuestros pacientes, he puesto estas dos diapositivas como ejemplo. Esto es una serie coreana en la que los pacientes con fracción de eyección reducida que pasan a fracción de eyección intermedia entre el 40 y el 50%, que son un 30%, a 5 años vista reducen la mortalidad total en un 41%. O en esta otra serie sueca, donde el 26% de los pacientes con fracción de eyección reducida mejoran la FEBI, pasando a fracción de eyección intermedia o a preservada, reduciendo la mortalidad total o la hospitalización por insuficiencia cardíaca en un 44% y en un 58% respectivamente. Es decir, que cuando el corazón mejora la función ventricular, reduce diámetros ventriculares, el paciente en estas series de práctica clínica tiene un mejor pronóstico. Si queremos, lo podemos ver a la inversa, el cómo la reducción de la fracción de eyección, por ejemplo, en 10 puntos,
aumenta la mortalidad cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca hasta en un 45% y la mortalidad cardiovascular en un 57%. Por tanto, son dos dianas claras que nos tenemos que fijar para valorar el pronóstico de nuestros pacientes. ¿Qué tenemos a día de hoy? Tenemos este metaanálisis de Kramer ya de hace unos años, del año 2010, 86 trials, 25 terapias versus placebo, en el que se observa cómo el remodelado ventricular de una manera más o menos simétrica mejora el pronóstico del paciente, reduce eventos, y cómo la mejoría de la fracción de eyección, por ejemplo con IECAS versus placebo, es de un 3%. Con sacubitril/valsartán tenemos muy recientemente esta serie de One con 10.000 pacientes en las que a 3 meses vista la fracción de eyección mejoraba un 5%. Y en el propio artículo, en el propio apartado de perspectiva clínica, nos induce a utilizar sacubitril/valsartán cuanto más pronto mejor por esa mejoría en el remodelado ventricular de una manera precoz. De las diferentes series publicadas, tanto nacionales como extranjeras, tenemos aproximadamente esta media, que a 6-7 meses de seguimiento medio, la función ventricular mejora en un 5,5%. Estos son datos de práctica real, de series muchas veces de un solo centro o de varios centros. Y con esto aparece PROOF, uno de los estudios más esperados en París, y todo lo que supone en la cardiología. De una manera resumida, consiste en inclusión de pacientes con fracción de eyección reducida, con fracción de eyección por debajo del 40%, naïf para sacubitril/valsartán, con una fase de titulación. Y yo creo que este punto es clave y muy importante. Dentro de lo que es la rigidez de un ensayo clínico, en esta fase de titulación el investigador tenía un poder clínico importante, en el sentido que si el paciente tenía efectos secundarios, no toleraba dosis máxima, etcétera, etcétera, podía titular el resto de los fármacos concomitantes, incluso reducir dosis de sacubitril/valsartán. Si el paciente estaba con la dosis baja, se podía llegar incluso hasta quitar 4 semanas para volver a reintroducir el fármaco. Por eso tenemos pacientes con dosis baja y dosis media de sacubitril/valsartán en el PROOF. El tiempo de seguimiento son 365 días y lo que se va a evaluar son los cambios en el NT-proBNP y su relación con el remodelado. Como comentábamos, pacientes con fracción de eyección por debajo del 40%, con tratamiento diurético de manera estable durante las 2 semanas previas. ¿Cuáles son los objetivos que presenta PROOF? El objetivo primario, como he comentado, es la asociación entre los cambios en NT-proBNP y remodelado ventricular al año, y los objetivos secundarios, este mismo, pero a 6 meses, y la relación del NT-proBNP con la calidad de vida. 3 subgrupos creo que claves e importantes en la clínica del día a día. Pacientes con péptidos bajos que no cumplirían criterios para entrar en el estudio Paradigm, pacientes con insuficiencia cardíaca de nuevo, con un debut de insuficiencia cardíaca, o pacientes naïf que no están con IECA/2, y qué es lo que ocurre con los pacientes que llevan dosis bajas, dosis intermedias de sacubitril/valsartán. Resultados del estudio PROOF. Respecto a la población, si lo comparamos con Paradigm, son pacientes algo mayores, 65 versus 63 años, con un mayor porcentaje de mujeres, con mayor índice de masa corporal, 31 frente a 28, con un porcentaje algo menor de cardiopatía isquémica, 53 versus a 59 en el Paradigm, misma fibrilación auricular, y a destacar, yo creo también como dato importante, son pacientes ya con una insuficiencia cardíaca evolucionada, en el sentido que el diagnóstico se había hecho de media hacía 50 meses. Tenemos un 10%, un 9,8% de los pacientes con insuficiencia cardíaca de novo. Y en el global de la muestra, los pacientes están francamente bien tratados, 95% con beta bloqueantes, 75% IECA/2, 35% mineralcorticoides y el doble de dispositivos que en el estudio Paradigm. Hay un 24% de pacientes que no llevan IECA/2, 6% nunca han llevado IECA/2, 18% en el momento de la inclusión estaban sin este tipo de fármacos. Y el NT-proBNP medio de la inclusión aproximadamente es la mitad que en el estudio Paradigm. Hay que destacar que el 36% de los pacientes que estaban incluidos en el PROOF por criterio de proBNP no entrarían a formar parte del estudio Paradigm. Y la fracción de eyección de los dos estudios era muy similar, 28 en PROOF, 29 en el estudio Paradigm. ¿Qué resultados tenemos? Yo creo que esta gráfica es muy importante y explica claramente los resultados. Fijaros cómo se modifica los niveles de proBNP
de una manera brusca, una reducción del 35% a los 15 días de inicio del fármaco. Y no solamente hay una reducción brusca, sino que se mantiene a lo largo de todo el tiempo de seguimiento en el estudio. Respecto al punto del remodelado, la mejoría de la fracción de eyección en el global de la muestra, en los 757 pacientes, es de 9,4%, con una reducción de los volúmenes importante, tanto del volumen diastólico como del volumen sistólico, como del volumen de la aurícula, y una mejoría en el patrón diastólico. Además, es importante ver que ese efecto ocurre en la mayor parte de los pacientes. 3 de cada 4, el 75%, mejoraba la función ventricular al menos un 5%, y 1 de cada 4 es lo que llamaremos un superrespondedor con una mejoría por encima del 13%. También ocurre una reducción de la masa ventricular tanto a los 6 como a los 12 meses. Recordemos que el objetivo primario era ver la relación entre esa mejoría de los péptidos con los parámetros ecocardiográficos, y bueno, vemos en esta gráfica publicada en el JAMA cómo existe esa relación lineal entre el parámetro bioquímico y el parámetro ecocardiográfico. Así, por ejemplo, en la fracción de eyección, cada reducción logarítmica del NT pro BNP mejora la fracción de eyección en un 4,6%. El objetivo secundario era ver si existía esta relación a los 6 meses, y vemos en la tabla publicada que esta relación ya, de una manera precoz, en medio año, ya estaba presente. Y yo creo que, como había comentado inicialmente, esto es muy importante, que es el cómo se comportan los diferentes subgrupos. Ese paciente naïf, en ese paciente con insuficiencia cardíaca de novo o sin IECA ARA2, la mejoría de la fracción de eyección no es del 9% como el global de la muestra, sino que llega a ser del 12% de media el remodelado ventricular, con una mayor reducción de los volúmenes sistólico y diastólico. Los pacientes con péptidos bajos, que no entrarían en el paradigm, también hay una mejoría de la función ventricular del 9%, y lo mismo ocurre en aquellos pacientes que no alcanzamos la dosis objetivo, que se mantienen, como ocurre muchas veces en la práctica del día a día, con dosis baja o dosis media. En estos pacientes también la función ventricular a los 12 meses mejoraba un 9%. De hecho, esa relación lineal que hablábamos previamente todavía es mayor en los pacientes con insuficiencia cardíaca de novo, insuficiencia cardíaca o pacientes naïf, ¿no? Es decir, en esos pacientes a los que tratamos de una manera precoz hay un mayor remodelado ventricular y una mayor relación entre los parámetros del BNP y los parámetros ecocardiográficos. Antonio. Muy bien, efectivamente hemos visto el PRUF-HF con sacubitril/valsartán, el remodelado es manifiesto, es bastante importante. De hecho, si lo comparamos con algunos estudios, aquí les presento en esta diapositiva datos de remodelado con IECA, los estudios BARHEF de hace ya algunos años, como solo el 14% al año mejoraba la fracción de eyección por encima del 10%, y en este subgrupo, como acaba de comentar Alfonso, hasta el 25% de los pacientes experimentan un remodelado por encima del 13% al año. Por tanto, parece, aunque no tenemos comparación directa, parece que este remodelado es mayor. Y lo que les quiero presentar son datos en vida real que de alguna forma corroboran o están en la línea del PRUF-HF. Para empezar, bueno, esta diapositiva es el metaanálisis que antes presentó Alfonso, en el que se incluyen muchos pacientes de vida real españoles de varias series nuestras, ¿no? En el que vemos claramente que la tendencia es favorable a un remodelado significativo en los pacientes que están con sacubitril/valsartán. En nuestra serie hemos analizado el remodelado ventricular en los pacientes y hemos visto una mejoría significativa de la fracción de eyección por encima del 7% de media, con reducción de volúmenes auriculares, también reducción de la insuficiencia mitral. Esto es una cosa que ya estaba documentada en el estudio PRIME, en el que probablemente todos estos aspectos de remodelado inciden también en la disminución de la insuficiencia mitral, que es un marcador bastante importante, así como la presión en la arteria pulmonar, que también disminuye significativamente en nuestra serie, y los parámetros de función diastólica que también se analizaron en el PRUF, que mejoraron. En nuestra serie encontramos que hay una serie de predictores de remodelado inverso para definir un crecimiento de la fracción de eyección mayor del 5%, que eran pues el inicio precoz, o sea, aquellos pacientes que se iniciaba en los primeros 12 meses del diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, que tenían casi el doble de probabilidades de remodelado. Por tanto, un mensaje importante: sooner the better, cuanto antes mejor.
los pacientes que no tenían cardiopatía isquémica, que también lo hemos visto aquí, los que no tenían infarto de miocardio, los que no tienen renal tardío probablemente mejoren más. Aquellos pacientes que tenían una función renal mejor también tenían mayor probabilidad. En nuestro caso también, cuanto mayor es la dosis de sacubitril/valsartán, también hay una mayor tendencia a tener un mejor remodelado. Y también muy importante, aquellos que bajaban de 1000 el NT-proBNP también tenían un remodelado significativamente mejor que el resto. En el PROOF-HF se han analizado 3 grupos muy importantes porque son grupos que no están muy estudiados o en absoluto estudiados en los estudios previos, concretamente en el PARADIGM. Son aquellos pacientes naïf, aquellos pacientes que no habían tomado, que no habían sido expuestos previamente a IECA o ARA2, aquellos pacientes que no cumplen criterios de inclusión en el PARADIGM, o aquellos pacientes que no alcanzaban las dosis máximas de tratamiento. En nuestro caso, en nuestra serie también tenemos pacientes naïf y hemos visto que no hay diferencias significativas basales entre un grupo y otro. Los pacientes que tenían IECA tenían más dispositivos, que es la única diferencia significativa, y el seguimiento es un poco menor en los pacientes naïf. Pero sí vemos que ecocardiográficamente la fracción de eyección sube, y concretamente sube un 12%, que es exactamente, curiosamente, el mismo valor que da en el PROOF-HF, un 12% de los pacientes naïf frente a un 8% en aquellos pacientes que ya tenían IECA-ARA2 previamente. Por tanto, este subgrupo de pacientes es un grupo de pacientes que se beneficia especialmente del tratamiento, aquellos pacientes que no habían sido expuestos al tratamiento. Por tanto, es importante empezar el tratamiento probablemente con sacubitril/valsartán. Otro subgrupo muy importante que también tenemos analizado en vida real son los pacientes que tenían BNP por debajo de los criterios de inclusión del PARADIGM. En este caso teníamos un 14% de pacientes que cumplían estos criterios, con un seguimiento igual, una población similar, con un NT-proBNP medio en aquellos pacientes que no cumplían criterios de PARADIGM de 309 picogramos mililitros, y que bajó en el seguimiento un 30%, un poquito más de un 30%, bajó a 200 picogramos mililitros en el seguimiento. Por tanto, hay una respuesta significativa en aspectos natriuréticos, pero fíjense que son niveles realmente mucho más bajos que los que hay en el PARADIGM. A pesar de eso, vimos que el remodelado se dio en estos pacientes, en los pacientes que no cumplían criterios PARADIGM, un 7,5% y un 8,5% en otro grupo, sin haber diferencias significativas entre un grupo y otro. Por tanto, la extensión del remodelado, el grado de remodelado es similar en el grupo de pacientes que no cumplían criterios PARADIGM como aquellos que cumplían criterios PARADIGM para la inclusión. Por tanto, esto también es otro mensaje importante, y que probablemente no es necesario determinar el NT-proBNP para iniciar el tratamiento, porque vemos que independientemente de los niveles que tengas de BNP basal, el paciente va a mejorar. Creo que esto es un mensaje también importante que lo tenemos del PROOF y lo corroboran los datos en vida real. También hemos visto, y me gustaría poner esta diapositiva porque también se presentó en París, un trabajo hecho por compañeros en España, un subgrupo de pacientes que mejora especialmente con sacubitril/valsartán son los pacientes oncológicos. Bueno, no dejan de ser pacientes no isquémicos en el que exhiben un remodelado bastante manifiesto, y probablemente esto pues sea sobre todo una hipótesis para trabajo en el futuro en pacientes con sacubitril/valsartán en pacientes oncológicos, ¿no? Aquí vemos que la fracción de eyección mejora significativamente. En definitiva, con los datos que tenemos del PROOF y con los datos de vida real, sobre todo en estos subgrupos de pacientes que no estaban bien estudiados por diferentes razones, vemos que sacubitril/valsartán se posiciona como un tratamiento eficaz y con un remodelado importante en este subgrupo de pacientes. Por tanto, yo creo, y por eso pongo esta pirámide basada en las profecías del Dr. Manito, en el que el betabloqueante, el sacubitril/valsartán, el ISGLT2 y el antagonista renina angiotensina aldosterona son la base del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, yo creo que ya, y que se va a consolidar en el futuro. Y por eso pongo en un segundo escalón los IECA-ARA2, ¿no? Estos son mi forma de representar la profecía del Dr. Manito. Yo creo que podemos pasar a las preguntas, ¿no? Y una de las preguntas, Alfonso, que más surgen cuando hablamos del PROOF-HF es por qué no se hizo un brazo comparador con un IECA o un ARA2 en este estudio. Bueno, básicamente porque estamos en el 2019, ¿no? Y después de PARADIGM no es ético, por decirlo así, comparar sacubitril/valsartán frente
frente a Enalapril, ¿no? O frente a un IECA, ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy un poco, y al hilo de lo que has comentado, es decir, la base del tratamiento es acutivo valsartán y no parece ético compararlo con un grupo versus Enalapril, ¿no? Este es el motivo principal. Pero los datos vistos parece que el remodelado claramente es mayor que el descrito hasta ahora con pacientes que tratábamos con IECA ahora, ¿no? Claro, fíjate en las series de antes que hemos puesto, el metaanálisis que tenemos de IECAS frente a placebo, había una mejoría de un 3% de la fracción de inyección frente a placebo, y tenemos los datos de PROOF, 9%, o si queremos el metaanálisis de Wanda hace presentado hace unos meses frente a tratamiento médico óptimo, que a 3 meses era del 5%, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí la diferencia es obvia. A mí me llama la atención también la respuesta tan rápida, ¿no?, en el remodelado, y que probablemente esto tenga o justifique la buena respuesta en los eventos clínicos, sobre todo en un aspecto importante, que es la muerte súbita, ¿no?, que siempre hemos estado viendo, siempre pensamos que el remodelado es un evento que surge o que aparece tardíamente en la evolución de la insuficiencia cardíaca. Bien, es verdad que aquí vemos que evoluciona, ¿no?, que mejora a lo largo del tiempo, hasta los 12 meses, pero siempre hemos pensado que aparece tardíamente y que no justifica a lo mejor a eventos como la muerte súbita, la disminución tan importante de muerte súbita en Paradigm. Claro, yo creo que uno de los puntos claves de PROOF es la curva de la reducción del NT-proBNP, ¿no?, que se reduce a los 14 días. Hay una reducción de un 35%, ¿no?, que ya lo habíamos visto, por ejemplo, en Pioneer. Si cogemos las curvas son muy similares, y en el objetivo exploratorio a 8 semanas, a 2 meses, había una reducción de endpoints duros, ¿no? Entonces, claro, seguramente se justifica esa reducción de NT-proBNP con la reducción de eventos y concretamente con la reducción de la muerte súbita de una manera precoz. También llama la atención en el subgrupo de pacientes con criterios, con niveles de NT-proBNP por debajo de los niveles de inclusión, la respuesta favorable, ¿no?, en el remodelado, porque muchos de estos pacientes, concretamente los que yo he presentado en mi serie, son pacientes NIHA2 de la consulta, porque esos niveles de NT-proBNP tan bajos se corresponden efectivamente con una NIHA muy baja. Son gente en NIHA2 que está relativamente bien y que aún así mejora el remodelado, ¿no? Y son pacientes que a lo mejor llevan mucho tiempo. Hemos visto que en el PROOF había hasta 50 meses de tiempo, ¿no? Sí, yo creo que esto también es otro mensaje importante del PROOF, ¿no? Y un poco lo mismo que tenéis en vuestra serie, es decir, es el paradigma del paciente estable, entre comillas, ¿no?, que vemos en la consulta, que muchas veces pues no objetivamos síntomas, pero bueno, que con estos datos de PROOF, con esa reducción que tiene de péptidos y con ese remodelado que tiene, bueno, le seguimos aportando un beneficio a nivel de reducción de diámetros y de reducción de eventos y de la mejoría pronóstica, ¿no?, independientemente muchas veces de tener o no el péptido en la consulta, ¿no? Yo creo que esto es otra de esas correlatos clínicos pues que podemos aplicar claramente, ¿no? Claramente. Esto es, por ejemplo, lo mismo, o el problema, entre comillas, y bendito problema un poco, que se nos plantea a día de hoy con el tema de los dispositivos, ¿no? Viendo tu serie, te planteas ponerle un desfibrilador o un resíncro a un paciente, ¿no?, en esa segunda fila de la pirámide. Bueno, ¿cuánto tiempo te esperas? ¿3 meses, 6 meses, 12 meses? No, en nuestro caso cada vez esperamos más. Y es verdad que el DANIS tuvo un impacto desfavorable en el implante de dispositivos, y yo creo que sacubitril/valsartán también ha disminuido el implante de dispositivos porque muchos de estos pacientes mejoran la fracción de eyección con el tiempo. Yo creo que hay que esperar. La diferencia de las guías europeas, que nos ponen las opciones terapéuticas a un mismo nivel, dispositivos, sacubitril/valsartán y bavradina, todo en un mismo nivel, que en la realidad eso no suele ser así, no le llega al paciente y le pones todo de golpe. Yo creo que hay que estratificarlo y que el tratamiento farmacológico, la base de la pirámide, tiene que ser lo primero. El betabloqueante, tratamiento médico óptimo con un inhibidor centimariano de aldosterona, que es hoy por hoy sacubitril/valsartán, y un antagonista de la aldosterona. Y tras un tiempo, reevaluarlo. ¿Cuánto es este tiempo? Es una pregunta clave, porque la duda que tienes aquí es cuánto esperar, porque el PROOF es verdad que mejora a los 3, mejora a los 6 y mejora a los 12 meses. Si a los 6 todavía el paciente no ha mejorado, es posible que a uno a los 12 te mejore. Ahí es importante establecer factores, yo creo que predictores, ¿no?, que nos ayuden un poco a establecerlo. Yo creo que como mínimo hay que esperar 6 meses y luego tener en cuenta cosas, ¿no?, como si yo tengo una resonancia magnética con una realce tardío extenso, con más del 50%, una transmuralidad importante. Yo creo que ahí
probablemente hay que adelantar la colocación del dispositivo, y si no se dan esas circunstancias, probablemente a lo mejor se podría esperar hasta un año, ¿no? Yo creo que lo que está claro a día de hoy es que no nos podemos plantear el implante de un dispositivo sin el tratamiento médico óptimo, y entre ellos sacubitril o valsartán. Y como bien dices, quizás enlentecemos cada vez más el dispositivo, y viendo un poco los datos que tenemos de los pacientes de novo naive, somos más rápidos, digamos, en pautar sacubitril o valsartán como la primera opción, ¿no? Porque o sea, una mejoría de la fracción de eyección de un 12% en un paciente de novo, que además coincide exactamente con vuestra serie. Bueno, muchas veces lo vemos, ¿no? Que ni la propia Resincro consigue esos porcentajes, ¿no? Que, como bien decías, bueno, cuanto más pronto optimizar el tratamiento, bueno, mejor. Y en los dispositivos yo incluiría también el MitraClip, porque también hemos visto que la insuficiencia mitral se reduce significativamente, ¿no? Yo creo que en general todas las terapias estructurales habría que posponerlas, ¿no? Relativamente. Esto es un aspecto importante. Y yo creo, por último, y para terminar, otro subgrupo importante de pacientes, que lo vemos mucho en el día a día, ¿no? Es el que no alcanzamos la dosis objetivo, ¿no? La dosis de 200 miligramos. Y bueno, que también está analizado en el PRUF, ¿no? Como ese paciente con la dosis baja o con la dosis intermedia sigue presentando ese beneficio claro en cuanto a remodelado, ¿no? Y que muchas veces, fuera, digamos, de la rigidez de un ensayo clínico, pues es lo que tenemos en la consulta o en la hospitalización. Un paciente que lo podemos manejar, pero eso con dosis baja, dosis media, poco, no sé tu opinión, pero bueno, transmitir la idea de que seguimos aportándole un beneficio en ese remodelado. Sin duda, igual que no lo dudábamos con los IECAS, cuando no podíamos poner 5 miligramos de ramipril, podíamos 2,5 y lo manteníamos con 2,5. O sea, no es una razón para que menoscabe la efectividad del tratamiento, probablemente. Lo ideal sería titularlo hasta la dosis máxima tolerada, pero nos pasaba con otros fármacos también. Lo que hemos visto aquí es que el beneficio, hemos constatado que incluso con dosis bajas ese beneficio se manifiesta, ¿no? Yo creo que eso es también otro mensaje importante, ¿no? Sí, yo creo que una de las grandes ventajas que tiene PRUF es eso, tiene la solidez científica de un ensayo clínico, pero sí que es verdad que la fase esa de titulación, el investigador es muy clínico, ¿no? En el sentido de, bueno, puedo bajar dosis, puedo ajustar el resto de medicación, un poco lo que hacemos en el día a día en la práctica clínica, ¿no? Y un poco nos permite analizar ese subgrupo de pacientes que siguen presentando beneficio, ¿no? Yo creo que al final el PRUF nos viene a cerrar un poco el círculo, explicar bien los resultados abrumadores que tiene el Paradigm, ¿no? Y ver, bueno, cómo esa relación entre los parámetros bioquímicos del ProBNP y el parámetro ecocardiográfico, ¿no? Y la mejoría de la función ventricular en estos pacientes. Yo creo que a efectos prácticos, el paciente que viene a consulta, en la consulta ambulatoria, no es necesario determinar el BNP. Hemos visto que a cualquier nivel de BNP esa curva va a mejorar. Que hemos de ser bastante agresivos con el paciente en IJA2, porque ese suele ser el que tiene esos BNP fuera de criterios de exclusión incluso. Y que, si bien cuanto antes mejor, hemos visto también un análisis presentado aquí del Transition, que los pacientes que se empezó el tratamiento durante el ingreso tuvieron una mayor reducción del péptido natriurético. Cuanto antes mejor, esos 50 meses del PRUF y esa mejoría también me dice que nunca es demasiado tarde, ¿no? Bien, cuanto antes mejor y nunca es demasiado tarde, yo creo que sería un mensaje interesante a quedarnos con él, porque nunca es demasiado tarde para empezar el tratamiento consecutivo y cuanto antes lo podemos empezar durante el ingreso, quizás sea más favorable, ¿no? Sí, yo creo que ese es un mensaje potente. Yo por eso lo destaco un poco en las características basales. Estamos hablando de pacientes con 50 meses de media de diagnóstico, es decir, que son pacientes con una insuficiencia cardíaca establecida y que solamente había un 10% de pacientes con una insuficiencia cardíaca de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, que todos los días tenemos pacientes, muchas veces, sobre todo paciente ingresado, yo creo que cada vez estamos más sensibilizados, ¿no? Y nos resulta casi más sencillo el pautar de fármaco, pero ese paciente ambulatorio en IJA2 poco sintomático, bueno, 50 meses de seguimiento, péptidos bajos, pero les vamos a seguir aportando ese beneficio y esa mejoría en la función ventricular con toda la implicación pronóstica que luego se tiene. De hecho, esta es la pregunta clave, ¿no? ¿Esto tiene impacto en los eventos clínicos? Pues sí que hemos visto algo, ¿no? Me he presentado en el Congreso en el cuanto un subanálisis del Pioneer, en el que, si bien el Pioneer no estaba diseñado, ¿no? para
Sí, para, es decir, para eventos. en Pioneer a 8 semanas, es decir, estamos hablando de 2 meses, que esto es nada comparado con los 50 meses de diagnóstico, había una reducción cercana al 50% de eventos cardiovasculares en los pacientes que empezábamos a acudir o basar durante el ingreso. Incluso McMurray presentó una gráfica de lo que pasaba en Paladine a 3 meses y las curvas se paraban a los 90 días, las curvas se paraban completamente, no ese beneficio tan precoz, tan rápido de sacudir o basartán, evidentemente se tiene que explicar un poco por esa mejoría hemodinámica, por la reducción de los péptidos y por el remodelado, que es un poco, como decíamos, donde viene a cerrar Proof el círculo, ¿no? Bueno, en definitiva, yo creo que Proof nos viene a aportar una evidencia sólida y un correlato fisiopatológico entre el efecto tan espectacular del Paradigm HF, los beneficios clínicos y la mediación a través de la mejoría de la fracción ventricular y la mejoría en los niveles de péptidos natriuréticos, ¿no? Yo creo que esto es todo. Gracias por vuestra atención y hasta otra ocasión. Gracias a todos.